Dios es una persona, no es un ente como algunos piensan, es una persona, quiere decir que tiene gustos, que tiene características, que tiene personalidad. Y cuando, como ya lo hemos estudiado, cuando el Señor se le presenta a Moisés, lo llama para que vaya a libertar el pueblo de Israel, Moisés le hace una pregunta al Señor y le dice, ¿y quién le digo que me manda a libertarlos? Y el Señor le da su identidad. Algo que tiene que ver con la personalidad es la identidad. Es muy importante tener una identidad. Todos nosotros tenemos una identidad. Cuando nos presentan a alguien, lo primero que nos dicen es, ¿y usted cuál es su nombre? Y usted dice, mucho gusto, yo soy tal persona. Ese yo soy, esa palabra, como lo hemos estudiado, habla del ser, de quién es la persona, no de qué tiene o qué hace, sino de quién es, de su esencia. Y hemos estado estudiando que Dios es amor, atributos de la personalidad de Dios. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante, iglesia, y es el tema de la identidad. Sabemos que Dios se le revela a Moisés, como le he dicho, y le dice su identidad, yo soy. Pero Dios hoy quiere que hablemos y aprendamos acerca de nuestra identidad. O sea, ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? Si a nosotros, así como Moisés le pregunta a Dios y le pregunta, ¿quién eres? El Señor le responde a Moisés, yo soy el que soy. Si a ti hoy te preguntan quién eres, ¿tú qué respondes? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente si a ti te preguntan quién eres? Tú vas a decir, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy madre, yo soy, ¿quién eres? ¿Quién eres? Nos pregunta hoy el Señor. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña quiénes somos y eso lo vamos a estudiar. Si tú a día de hoy no tienes claro quién eres, no tienes clara tu identidad en Cristo, es lo que vamos a estudiar hoy. Para estudiar esa identidad que tenemos en Cristo, vamos a hacer una pequeña introducción porque en este tema vamos a estudiar, vamos a respondernos preguntas como ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Y qué significa ser hijo de Dios? 4 preguntas que a veces nos hacemos y no tenemos claro, pero hoy vamos a estudiar todos estos temas. La primera pregunta, ¿por qué somos hijos de Dios? Y todas esas respuestas las vamos a estudiar a la luz de la palabra. ¿Por qué somos hijos de Dios? Antes de responder esa pregunta, vamos a identificar quién es hijo de Dios. El único hijo que Dios tiene biológico es Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Él nació de una virgen. Quiere decir que Jesús tenía 2 naturalezas en Él. El hombre es el que engendra y la mujer es la que concibe. El único ser, el único hijo verdadero de Dios, nosotros aunque llevamos ese título, vamos a aprender hoy que ese título que nosotros ostentamos como hijos de Dios, como lo ministraba ahora la hermanita Gladys en la alabanza y las canciones, todas iban orientadas a eso. Hoy vamos a aprender que ese título que yo tengo no es un título genético, es un título que yo he adquirido porque la palabra de Dios nos enseña que yo soy hijo de Dios porque yo he sido adoptado. Nosotros no somos hijos biológicos de Dios. El único que ha sido hijo biológico de Dios es Jesús. Jesús tenía 2 naturalezas. Una naturaleza divina porque fue engendrado directamente por Dios biológicamente. O sea, él tuvo una fertilización. Él fue fecundado en María biológicamente. Y nosotros también tenemos 2 naturalezas que lo hemos estado estudiando. Y vamos por favor a Lucas capítulo 1 del 31 al 35 para entender un poco este mensaje. Lucas capítulo 1 dice, y ahora concebirás en tu vientre. Recuerden que el Señor Jesús nació porque ya se había profetizado muchos siglos antes acerca de él. Él nació con un propósito claro, él fue concebido con un propósito claro de parte de Dios. Y es que él venía a salvar. En principio, el entendimiento y la revelación que había es que él venía a salvar a la nación de Israel, porque él era el Mesías. Entonces, cuando el ángel viene a María, ella no le sorprende,
Lucas 1 del 31 al 35. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre como Jesús. Eso se lo dijo el ángel a María. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El único hijo biológico de Dios es Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Un reino eterno, sempiterno, como habla la palabra del Señor. Entonces María dijo al ángel, ay, ¿cómo así? Yo nunca había escuchado esto. No, María no dijo eso, María ya lo sabía, ya estaba esperando el Mesías. Ella también estaba esperando ese Salvador. Eso que le dice el ángel, allá no, eso ya estaba en la Torá, ya lo habían dicho los profetas. Ella ya lo había estudiado. Por eso el Señor en la iglesia, nosotros nos congregamos para ser instruidos y formados, para cuando usted escucha y que viene la guerra entre ahora Rusia va por Israel, usted dice, no, ya me lo enseñaron, yo ya sé lo que va a pasar. María ya lo sabía que venía, y vean lo que María le dice, ¿cómo será esto? María no le dijo al ángel, venga, explíqueme, ¿cómo así? Y yo que estaba pensando era en ir a la universidad y casarme. No, María le dijo, ¿cómo es esto? O sea, María estaba esperando a su Mesías. María sabía las cosas. María ya había sido, o sea, Dios no iba a escoger a una que no se enterara y que estaba pensando en noviecito, estaba pensando en las uñas. No, María conocía la ley de Dios, conocía la Torah, conocía la palabra de Dios y ella estaba esperando a su Mesías. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque fue engendrado por el Padre directamente, su ADN, todo lo que él recibió, su herencia genética, era directamente del Dios eterno. Y por otro lado tenía una naturaleza humana porque la había recibido de su madre, por eso era sujeto a debilidad, igual que nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, nos convenía tal sumo sacerdote con las mismas debilidades que nosotros. Ahora usted decir, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? ¿A mí de qué me sirve saber que Jesús fue engendrado y que Él fue, sí, el Hijo de Dios, y eso a mí qué me sirve? Porque la palabra de Dios luego nos enseña, y lo vamos a estudiar más adelante, que nosotros somos herederos y coherederos con Él. ¿Cómo me vuelvo yo heredero de Dios? ¿Cómo nos volvimos y por qué nosotros nos sentamos allí y alabamos y decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero porque he sido adoptado por Dios? Pero ¿cómo ha sido adoptado? Sí, cuando usted en términos jurídicos sabe que cuando a un niño lo adoptan, él pasa a tener los mismos derechos que el hijo biológico. ¿Y qué pasa con nosotros? Si él es el único hijo biológico de Dios, ¿cómo nosotros nos convertimos en hijos de Dios? Ahí lo tenemos en el contexto, léalo. Capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién hemos estudiado que son los suyos? La nación de Israel. Él vino como Mesías y ellos que dijeron, no, lo mataron por envidia. ¿Por qué? Porque él no se adaptó al sistema religioso que ellos tenían. Además, estaban ciegos y hacía parte del propósito de Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Escuche muy bien dónde entramos nosotros en escena en el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad. Esa palabra potestad, ¿qué quiere decir? Ese derecho. Usted recibió ese derecho de ser llamado, esa adopción como hijo de Dios por creer en el nombre de Jesús. Entonces Dios dijo, esto lo han desechado, pero el plan de Dios en verdad, desde Génesis, era que Jesús no iba a salvar solo la nación de Israel, ellos luego serán salvos, y lo explica el apóstol Pablo en Romanos 11, muy claro, si usted lo quiere leer, ahí está la explicación. Pero sí le digo que todo aquel que cree en el nombre de Jesús se convierte en hijo de Dios, recibe ese derecho, recibe esa adopción, pasa a tener los mismos derechos que Jesús. Pero ¿cómo así? ¿Qué se produce cuando yo acepto a Jesús en mi vida? ¿Qué se produce en mí cuando yo acepto a Jesús? Que en mí, cuando yo me reconcilio con Dios y reconozco que soy pecador, reconozco que necesito un Salvador, reconozco que he llevado una vida de desobediencia, rebeldía a Dios, que toda la vida he hecho lo que me ha dado la gana, he pasado de todo mundo y he hecho las cosas como he querido, he pecado, he hecho lo malo y que necesito un Salvador. En ese momento yo me convierto en hijo de Dios, y al convertirme en hijo de Dios, ¿qué pasa? Yo recibo el ADN de Dios.